Bien, comenzamos esta noche un estudio sobre la carta a los Efesios. Una de las cartas más espirituales y más profundas del apóstol Pablo. Le hemos puesto un subtítulo a esta carta a los Efesios: el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, porque realmente ese es el tema general que el apóstol Pablo tenía en mente cuando se dispuso a escribir esta carta y enviarla a la iglesia que él había formado y que él había pastoreado y enseñado durante 2 años. Él les habla de las inescrutables riquezas del Evangelio de Cristo. Y al estudiar esta carta en los viernes sucesivos, si el Señor nos da esa gracia y Él no viene antes a buscarnos, al estudiar esta carta, repito, vamos a ir escudriñando esas inescrutables riquezas. Porque por el Evangelio de la Gracia somos inmensamente ricos, pero vivimos como si fuéramos pobres. Con la ayuda del Señor, con la asistencia del Espíritu Santo, con las oraciones de ustedes, vamos a ir poco a poco desentrañando las inescrutables riquezas del Evangelio de Cristo. El trasfondo de la carta tenemos que buscarlo en el capítulo 19 del libro de los Hechos, y por esta noche vamos a dedicarnos más al capítulo 19 del libro de los Hechos, porque allí está la historia de cómo el apóstol Pablo empezó la obra en Éfeso. Hay algunos sucesos en este capítulo que determinaron luego gran parte de los pensamientos del apóstol Pablo en la carta. Parece que al escribir la carta el apóstol quiso afirmar verdades bíblicas que fueron despertadas en su ánimo a raíz de los sucesos ocurridos en el capítulo 19 del libro de los Hechos. Vamos a empezar. Hechos capítulo 19, los versículos del 1 al 7. ¿Alguien quiere leer este pasaje? Hechos 19, 1 al 7. Sí, uno solo. Aconteció que entre tanto que apóstoles estaban en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efesio y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos estos unos 12 hombres. Amén, hasta ahí nomás. Este pasaje ha sido muy mal interpretado muchísimas veces. Muchos han querido enseñar, arrancando de esto, de que todo creyente necesita una segunda bendición, que necesita un bautismo del Espíritu Santo con lenguas después de la conversión. Otros sacan de aquí la famosa doctrina de la entera santificación, la segunda experiencia. No hay tal cosa. El apóstol Pablo, recorriendo el mundo como lo hacía, predicando el Evangelio, llega a cierta región de la provincia de Éfeso. Encuentra allí un grupo de hombres que no son cristianos, son seguidores de Juan el Bautista. Estos hombres, por lo menos 25 años atrás, no menos, habían escuchado a Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Eran judíos, sin duda ninguna, si no hubieran ido a escuchar a Juan. Habían escuchado predicar a Juan el bautismo de arrepentimiento, y ellos habían accedido a la predicación de Juan y habían decidido bautizarse. Y Juan les había dicho, como podemos ver eso en el Evangelio de Mateo capítulo 7, los versículos del 1 al 12. Juan había predicado diciendo: yo bautizo con agua,
pero detrás de mí viene otro que bautiza con el Espíritu Santo. Sabemos muy bien que el ministerio de Juan el Bautista duró apenas 6 meses. Después lo encerraron en cárcel y poco después lo ejecutaron. Pero muchísima gente quedó impactada por la tremenda predicación de Juan y se arrepintió de sus pecados, se bautizó en el Jordán, se preparó para lo que había de venir. Y así estaban estos 12 hombres allá en Éfeso, al norte de Éfeso, esperando todavía que pasara algo, esperando que viniera el Mesías, esperando que viniera el Espíritu Santo. Y cuando Pablo les nota que son medio creyentes y que están llevando una vida bastante buena, porque si han seguido la predicación de Juan, habían hecho frutos de arrepentimiento, Pablo les pregunta: ¿han recibido ustedes el Espíritu Santo? ¿Y qué le dicen estos hombres? Ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. No habían recibido nada. Todavía estaban como 25 años atrás, esperando la manifestación o del Mesías o alguna gran bendición que bajara del cielo. Entonces Pablo les predica a Cristo. Y estos hombres deciden rebautizarse. Aquellos que enseñan el rebautismo también se agarran de este pasaje para decir de que la Biblia enseña que uno se debe rebautizar. Enseñan mal la Escritura. Se equivocan poniendo sus prejuicios y sus intenciones primero que el examen sereno de la palabra de Dios. Esta gente se había bautizado solamente en el bautismo de Juan, pero no en el nombre de Jesús, porque no eran cristianos, no eran creyentes. Para mí estos eran bautistas y no creyentes. No eran cristianos, eran bautistas. Claro, porque seguían a Juan el Bautista. Cuando Pablo les predica a Cristo y les dice: ya Jesús vino hace 25 años, hace 25 años que vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés, hace 25 años que se está predicando el Evangelio de la Gracia en el nombre de Jesús por todo el Imperio Romano, ya hay iglesias en Antioquía, en Cesarea, en Iconio, en qué sé yo, por todas partes hay iglesias de Cristo, y ustedes todavía están en los tiempos de Juan. Y cuando Pablo les habla así, aquellos hombres dicen: bueno, nosotros queremos bautizarnos en el nombre de Jesús. Y Pablo los bautiza en un bautismo correcto, en el nombre correcto, en el nombre de Jesús. Y cuando estos hombres se bautizan, reciben el poder del Espíritu Santo y hablan en lenguas, como un testimonio a ellos mismos que creyendo en Jesús se recibe el Espíritu Santo. Así que aquellos hermanos que de aquí sacan la doctrina del rebautismo, o sacan la doctrina de la segunda bendición, o la doctrina de la necesidad imprescindible de recibir el bautismo del Espíritu Santo después de la conversión y hablar en lenguas, si examinaran más atentamente el pasaje sin prejuicios, no caerían en tales errores. Parece que luego Pablo, al escribir su carta a los Efesios, bastante tiempo después de esto, pone especial cuidado en decir: desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Bien, esta es una de las cosas que impresionaron a Pablo y que le dieron temas de predicación. Y años más tarde, cuando escribió la carta a la iglesia que él había fundado, que él había edificado, que él había enseñado durante 2 años, Pablo tuvo especial cuidado en recalcar la vida interior. Lo más hermoso de la carta a los Efesios es la vida interior. Pablo se preocupa del hombre interior, que tiene que ser corroborado por el Espíritu Santo. En la carta a los Efesios, Pablo no está hablando ni de lenguas, ni de experiencias, ni de cosas estrambóticas ocurridas después de la conversión. Pablo está hablando de las inescrutables riquezas del Evangelio de Cristo y está hablando del hombre interior y de conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Bueno, este suceso de los 12 bautistas que luego se convirtieron a Cristo, se hicieron cristianos, se bautizaron y recibieron el Espíritu Santo, le dio tema a Pablo para escribir muchos pensamientos de su carta más adelante. En los versículos 8 al 10
tenemos una cosa interesante, algo que siempre le ocurría al apóstol Pablo cuando predicaba. ¿Quién lee los versículos 8 y 10? Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Siempre le pasaba lo mismo a Pablo. Iba a las sinagogas con la mejor buena voluntad, con el mejor cariño de predicar el evangelio primeramente a los judíos, el pueblo suyo, el pueblo que estaba sobre su corazón. Y les hablaba, les persuadía del reino de Dios en el nombre de Jesús. Pero poco a poco los judíos se endurecían y se separaban de Pablo. A veces lo corrían, a veces lo hacían meter preso, a veces lo apedrearon también. Y cuando Pablo veía que ya no había medio de comunión con los judíos, apartaba a los creyentes y formaba la iglesia. Formaba la iglesia. Así que Pablo hizo lo mismo aquí. Después de 3 meses de discutir en vano con los judíos, apartó a los creyentes en Cristo y formó la iglesia de Éfeso. Y empezaron a reunirse en una escuela. En aquellos entonces había escuelas particulares, maestros griegos, a veces judíos también tenían escuelas donde enseñaban a los niños y a las mujeres y a los jóvenes. Y Pablo parece que convirtió también a Tirano dueño de la escuela, y en esa escuela empezó a enseñar. Lindo lugar para hacer crecer una iglesia, una escuela, un lugar de estudio, un lugar de lecturas, un lugar de libros. Allí está la iglesia, allí crece la iglesia. En el estudio, en la meditación, en la reflexión serena de las verdades eternas de Dios. La iglesia en la casa es muy familiar, muy hermosa, muy tierna, muy amorosa, pero la iglesia en la escuela es la iglesia que estudia, la iglesia que estudia. Aquí no estamos en una escuela, estamos en 2 locales comerciales, pero hemos transformado estos 2 locales comerciales en una escuela. Luego viene otro suceso que también luego le dio Pablo a Pablo para escribir cosas en su epístola. Lean los versículos 11 al 16, versículos 11 al 16. Vamos a ver qué pasa aquí. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: los conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había siete hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. 2 o 3 cosas tenemos para decir en este pasaje. Primeramente, que en los tiempos apostólicos el evangelio de Cristo se afirmaba y corroboraba por medio de señales y milagros. Había milagros de sanidades, había prodigios, había hechos extraordinarios. Era necesario afirmar el evangelio con poderes, y esos poderes se manifestaron en los apóstoles en la era apostólica. En este caso, aún paños y ropas de Pablo se llevaban, la ponían sobre un enfermo y el enfermo se sanaba. Pero eso no era para continuar toda la vida, ni era tampoco del agrado completo del apóstol Pablo. Él quería edificar la iglesia sobre la palabra de Dios y no sobre señales y prodigios milagrosos. Pero indudablemente en los tiempos apostólicos hubo señales, prodigios, milagros para reafirmar y afirmar el evangelio de Jesús que se estaba predicando, porque de otra manera nadie creería con solo razonamiento. Y hasta el día de hoy pueden haber señales, milagros y prodigios si Dios quiere convencer a gente dura e incrédula del poder del evangelio. No está cerrada absolutamente la era de los milagros, aunque algunos grandes
expositores de la Biblia dicen que sí, otros dicen que no. Para mí no está del todo cerrada la era de los milagros, pero no son el mejor medio de establecer el Evangelio de Cristo. ¿Saben por qué? Porque el diablo también hace milagros, el diablo también hace sanidades. Y aquí mismo en esta lectura vemos que algunos judíos, hijos de un sacerdote, 7 muchachos, empezaron a hacer milagros ellos también, y querían echar demonios diciendo: te conjuro por Jesús, el que Pablo predica. Estos hombres, que los hay en el día de hoy, creían que es una fórmula mágica mencionar el nombre de Jesús. Te reprendo en el nombre de Jesús, te reprendo en el nombre de Jesús, y creen que usando el nombre de Jesús actúa como un talismán, y matemáticamente y automáticamente se va a producir un milagro con solo mencionar el nombre de Jesús. Pero la Biblia dice: no vas a tomar el nombre de tu Dios en vano. Si vamos a usar el nombre de Jesús al orar por un enfermo o por un endemoniado, tenemos que estar muy firmes en la fe, muy firmes en la doctrina y muy firmes en la comunión con el Señor Jesucristo. Estos 7 judíos eran exorcistas ambulantes, se ganaban la vida yendo de pueblo en pueblo sanando gente. Se parecen a muchos evangelistas modernos que andan de ciudad en ciudad y de radio en radio y de televisora en televisora sanando gentes y mandando pañuelitos. Mándeme una ofrenda de $25 y le mandaré un pañuelito sobre el cual yo he orado para que usted sea sano. Póngase ese pañuelito sobre la cabeza o sobre el cuerpo o la parte del cuerpo que le duele y será sanado, porque yo he orado por ese pañuelito, por ese trapito que le mando. Pero mándeme $25. Eso sí, no, eso no fallan en eso de vender cosas religiosas. El apóstol Pablo en la epístola va a decir que lo que más importa es la vida interior, la comunión con Cristo por medio de la fe y el amor. Así que este suceso espectacular, teatral, de los 7 hijos de Seba, el sacerdote judío, que quisieron librar a un endemoniado, y el endemoniado pudo más que ellos y los revolcó por el suelo, les quitó la ropa, los arañó, los mordió y los sacó corriendo. Luego le dio a Pablo ideas para su carta, que las vamos a ver cuando examinemos la carta a los Efesios. Otra cosa más ocurrió en esos días que Pablo estaba estableciendo la iglesia de Éfeso. Lean los versos 17 al 22 del capítulo 19 de los Hechos. 17 al 22. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Esto fue un hecho extraordinario, tremendo. La ciudad de Éfeso era una ciudad de espiritistas, de astrólogos, de magos, de adivinos, de manos santas, de curanderos y de adoradores de la gran diosa Diana, la diosa del amor y de la fecundidad. Las calles, las plazas, las casas estaban llenas de gente que practicaban la magia, magia negra, magia blanca, magia gris, cualquier clase de magia, por dinero. Y Pablo les predicó el Evangelio de Cristo. Y el Evangelio de Cristo y toda la Biblia condenan severamente toda práctica de ocultismo, sea quiromancia, sea cartomancia, sea estreptomancia, sea astrología, sea horoscopía, sea curanderismo, sea cualquier cosa. La Biblia condena toda forma de ocultismo, porque eso es de Satanás, el diablo.
Y bajo la predicación potente del apóstol Pablo, la gente se convertía, venía confesando sus pecados y traían sus libros de magia, sus libros de fórmulas mágicas, de recetas. Pensar que hasta el día de hoy, en medio de tantas luces y en medio de tanta difusión del Evangelio de Cristo, todavía hay gente que cree en eso. Pero si hasta en televisión por el canal 9 a las 11 o 12 de la noche están pasando avisos de mujeres que se ofrecen para ayudar, psíquicas y mentalistas les llaman, y llama a tal número gratis y te van a ayudar, y si habla español todavía te dicen, te van a hablar en español, practicando aquella magia de los caldeos y babilónicos que saturó el mundo antiguo por completo y que en Efeso tenía una enorme influencia. Pero Pablo predicó contra eso. Y muchos que habían practicado la magia, el curanderismo, la astrología, la horoscopía y demás cosas del ocultismo diabólico, vinieron con sus libros, que sin duda eran caros, y los quemaron en la plaza pública. Una quema de libros, valor de 50.000 piezas de plata, que eran $50.000 de aquellos tiempos. Algo extraordinario, ¿no? Sería bueno hacer en las plazas públicas quema de libros perversos, malvados, diabólicos. El otro día vi en una librería aquí en Simi Valley la Biblia satánica, escrita por Anton LaVey. Vale $5.50. No tenía la plata, si no la hubiera comprado para ver qué dice. Es un librito chiquito, así de tapas negras. La Biblia satánica por Anton LaVey. ¿Saben ustedes quién es Anton LaVey? Un hombre que 30 años atrás fundó la iglesia satánica aquí en California y que se ha extendido muchísimo. Ya este hombre ha enviado misioneros a la América Latina y a Europa. La iglesia satánica que practica cultos satánicos. Y hay una Biblia satánica. La voy a comprar cuando tenga plata y la voy a leer solamente para ver lo que dice. Yo no sé qué dice porque no lo leí. No, yo he tenido libros de espiritismo, he tenido libros de astrología, he tenido libros de horoscopía, de todo eso. Tengo algunos todavía. Pero son libros que merecen ser quemados. Que merecen ser quemados. Por eso el apóstol Pablo se propuso escribirle a esta iglesia una carta que es un ejemplo de belleza literaria y de profundidad espiritual. Sin embargo, en la Edad Media de la historia, hubo papas que quemaron en plaza pública la Biblia porque se oponía a las enseñanzas de Roma. Increíble, ¿no? Bueno, esta quema de libros de magia es una demostración del poder del Evangelio de Cristo cuando entra en un corazón y transforma. Y por último, la quinta cosa que ocurrió en este capítulo es el famoso alboroto de los adoradores de Diana, la diosa griega del amor, y de los fabricantes de imágenes. Vamos a leer algunos versículos. A ver, leamos en el capítulo 19 de los Hechos, pues, del verso 23 al 27. ¿Quién quiere leer? Del 23 al 27. Dos veces en este capítulo se menciona el camino con mayúscula.
Parece que en los primeros tiempos de predicación del Evangelio se le llamaba el camino. El camino. Los primeros predicadores usaban mucho la frase de Jesús, yo soy el camino. Y predicaban mucho, Pablo especialmente predicaba acerca del camino. Anteriormente se dijo que los judíos de la sinagoga despreciaron el camino. Ahora dice acá que hubo un disturbio no pequeño acerca del camino. Como dije recién, la diosa Diana era adorada en Éfeso. Según la tradición, la leyenda de los griegos, la imagen de Diana había sido enviada por el mismo Júpiter, el dios supremo. Y en Éfeso le habían construido un templo que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era un templo famoso y fabuloso, bellísimo. Y Demetrio, que era platero y tenía muchísimos artífices a su servicio, fabricaba templecitos de Diana, de plata, y los vendía a los turistas y a los peregrinos que venían a Éfeso. El mismo negocio que se hace ahora, vendiendo reliquias y vendiendo imágenes y vendiendo objetos religiosos y vendiendo estrellas de David y vendiendo tierra de la Palestina y vendiendo ramitas de olivo del Monte de los Olivos y vendiendo aceite que se hace con aceitunas de Palestina, pensando que si se unge un enfermo con ese aceite vale más que un aceite cualquiera que uno compra en los supermercados. El mismo negocio de siempre, explotando la credulidad de la gente que nunca termina. Allá en Éfeso, Demetrio y los artífices hacían gran negocio vendiéndole a los turistas souvenirs, templecitos de plata. Y el apóstol Pablo decía, no son dioses los que se hacen con las manos, Dios no habita en templos hechos de mano. Claro que había un conflicto entre la religión de Éfeso y el evangelio que predicaba Pablo, y se armó un alboroto tremendo. Por poco lo comen vivo el apóstol Pablo. Sigamos leyendo los versículos 28 al 30, al 31. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados, rogándole que no se presentase en el teatro. Se armó una batahola, un bochinche, un motín, un barullo espantoso en la ciudad. Y todos corrieron al teatro, porque los griegos arreglaban todas las cosas en el teatro, discutiendo en libre asamblea. Eso tenían de bueno los griegos, ¿no? Cada vez que había un problema en la ciudad para discutirlo, iban todos al teatro y allí discutían con entera libertad. Y Pablo quería ir, pero los amigos no lo dejaron, y algunas autoridades de la ciudad, que eran amigos suyos, también le dijeron, no, Pablo, no te presentes porque esta gente te hace pedazos si vas allí. Sigamos leyendo, versos 32 al 34. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los demás no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole a los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Hasta ahí nomás. También entró a lucir el sentido nacionalista. Cuando vieron que estos predicadores que decían no son dioses los que se hacen con las manos, Dios no habita en templos hechos por manos humanas, eran judíos, ellos que eran griegos se enojaron más y por 2 horas estuvieron gritando grande es Diana, grande es Diana, grande es Diana. ¡Qué gargantas, qué fanatismo, qué furor! Pero así es la gente, así es la gente. Ya lo decía Goethe, el gran pensador alemán, las multitudes oyen mejor los gritos que las razones. Este siglo XX, que ya se está acabando, ha sido el siglo de las grandes multitudes.
grandes multitudes políticas, el comunismo, el fascismo, el nazismo, el peronismo allá en mi país, la Argentina, y gritando, Hitler, Hitler, Perón, Perón, con tal que el pueblo grite y grite y grite, está contento. Aquí dice con mucho humor, muchísimos ni sabían por qué se habían reunido, pero gritaban y gritaban y gritaban. Lo que vale es gritar. Ha sido este el siglo de las grandes multitudes que gritan sin saber por qué gritan. Y así, pero por suerte ya está terminando este siglo XX. Y así pasó en Éfeso. Un alboroto tremendo. Pero salió el escribano de la ciudad, griego, o no romano, porque Éfeso, la ciudad era griega, pero era colonia romana, y apaciguó a la multitud. Desde el verso 35, dice así: entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Apaciguó la multitud, era político el hombre. A la multitud hay que darle lo que la multitud quiere para calmarla, ¿no? Porque si no es como agitar un trapo rojo delante del toro, se embravece más. Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Político el hombre. Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Los invita a usar la vía legal de las cortes. Tienen un problema con Pablo, Aristarco y Alejandro, pues acúsenlos delante de la corte y enseguida vamos a formar aquí una corte y un jurado y acusadores y defensores y vamos a ver quién tiene la razón. Los romanos eran grandes amantes del derecho y del sistema judicial de cortes, con abogados, acusadores y abogados defensores. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Todavía se usan las asambleas. De paso, estábamos escuchando hoy en la radio Nueva Vida que hay un proyecto de ley tendiente a legalizar la homosexualidad en California. Va a ser presentado por tercera vez al gobernador. Ya lo presentaron en tiempos de Reagan, de Brown y de Duke Milligan. Ahora quieren presentarlo delante de Wilson. Un proyecto de ley legalizando la homosexualidad. Y había una buena audición hoy en la radio Nueva Vida diciendo que todos los evangélicos, todos los pastores deben unirse y orar para que esa ley no pase. El lunes se la van a presentar al gobernador. Si el gobernador la firma, queda sancionada como ley. Si el gobernador no la firma, no queda sancionada como ley. Pero en legítima asamblea se discute todo. ¿Sí? Sí, quería señalar esto, que todavía hay asambleas, todavía hay parlamentarismo, todavía hay democracia, cada cual presenta su petición y en legítima asamblea, según las normas jurídicas, se decide quién tiene la razón. Y así pasó aquí en Éfeso, y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Así que este es el trasfondo de la carta a los Efesios, que empezaremos a estudiar, Dios mediante, el próximo viernes. Tradiciones religiosas pasadas de moda, falsos milagros y exorcismos por dinero, obras del ocultismo y venta de souvenirs religiosos son 4 de las cosas que Pablo combatió en Éfeso, predicando el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Eso es lo que vamos a ver con la ayuda del Señor a partir del próximo viernes, si Él nos da salud y vida. Estudiar la carta a los Efesios y el evangelio de las inescrutables